paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Muy pocas personas que conocieron a Pablo Escobar viven para contarlo. Dandenis Muñoz Mosquera, alias La Quica, es una de ellas. Para la justicia, fue uno de los sicarios de confianza del capo, condenado como el responsable del atentado al avión de Avianca y del crimen de Luis Carlos Galán a 10 cadenas perpetuas en Estados Unidos. Desde la prisión en California habla por primera vez e insiste en su inocencia. Su vida entre rejas y un abrazo que parece una misión imposible. Ser pareja de un bandido no es ninguna gracia. Diciendo esto, la relación que tuvo Paula Restrepo durante 7 años con Carlos Castaño, jefe paramilitar y uno de los criminales más infames de nuestra historia reciente, es interesante para conocer la personalidad y el talante de un tipo que marcó el camino de violencia que todavía recorremos en Colombia. Un romance que marcó su destino y la ambición del dinero que la mandó 10 años a una prisión en Honduras. El Festival de la Leyenda Vallenata, que empieza el 29 de abril, es uno de los eventos más grandes de la música folclórica en Colombia. Desde hace 58 años, Valledupar se paraliza para escuchar a los mejores acordeoneros del país. Y esta tierra caribe, entre el Guatapurí y la Sierra Nevada, óiganme bien, fue conquistada por un llanerito. ¿Qué digo llanerito? Un llanerazo de apenas 14 años que se coronó rey infantil. Empecemos. El nombre de Dandenis Muñoz Mosquera, o el alias de La Quica, era sinónimo del terror. Fue, según las autoridades, uno de los gatilleros de Pablo Escobar, uno de sus sicarios de confianza. Vive desde hace 3 décadas y media en una cárcel en Estados Unidos, condenado a esta vida y la otra, como responsable del atentado del avión de Avianca y por el crimen de Luis Carlos Galán. Pero más allá de los expedientes y las cadenas perpetuas, hay un vínculo que atraviesa esta historia. Su hija, huérfana de papá en Medellín. José Monsalve logró hablar con él y conocer a su hija. La distancia, la tecnología y la esperanza de un abrazo que todavía no llega. Al inicio, cuando a él lo capturaron allá, lo metieron en una prisión de máxima seguridad y tuvo 18 años de confinamiento solitario. Era en una celda que no podía salir de la celda. No podían salir al patio, no podían hacer absolutamente nada. Los 18 años los pasó en esa celda. Dandenis Muñoz Mosquera, más recordado como La Quica, lleva 35 años en prisión en Estados Unidos. Sí, 35, los primeros 18 en aislamiento extremo. Y ella, su hija, sin un solo recuerdo de él, es la única persona en el planeta Tierra que lo mantiene presente cada día, impenitente. Ahí mismo, en el espacio donde están, está la cama, el inodoro, un lavamanos. Es lo único que tienen. Su nombre es Diana Caterín y la última vez que vio a su padre estaba de meses. Era apenas una bebé, así que no tiene ni un recuerdo borroso, nada. Muy triste. Y tampoco tuvo acceso a visitas. Por 18 años nadie de la familia lo vio. Ni mis abuelas, ni mis tías que estaban allá y tenían la posibilidad, no se permitía. Pese a ese desgarro brutal, padre e hija sostienen un vínculo que desafía la condena para siempre que la justicia gringa le impuso a él. La relación que nosotros construimos a lo largo de estos años ha sido una bendición para los dos, porque los dos sabemos que nos tenemos, así sea a distancia, pero yo sé que cuento con él, que le puedo contar mis cosas, él me aconseja. Es una persona con una fortaleza mental y espiritual admirable. ¿Y Katy, qué significa crecer con un papá que existe pero que no está? Se siente raro porque está, pero no lo veo. Pero hace 35 años no lo he podido abrazar.
Dan Denis fue un delincuente temido en Medellín. Se decía que era uno de los gatilleros de confianza de Pablo Escobar. Con apenas 26 años, fue ingresado muchas veces a la cárcel y se fugó unas cuantas. En 1991 viajó a Estados Unidos para ocultarse, pero allá fue detenido. Pero la verdad, sí, el sueño de mi vida es abrazar a mi papá. Desde que Katy tiene uso de razón, su papá era alguien intocable que sin falta y desde un lugar inaccesible le escribía cartas. Tengo cartas que yo era una niña que ni siquiera podía leer, mi mamá me las tenía que leer. Muchas esquelas que yo le mandé en esa época que se usaban, no las devolvían por seguridad, pero yo ya fui aprendiendo con los años que es una dinámica, allá se maneja todo así, es una extrema seguridad para todo. Aunque han sido años muy angustiosos para mí, no por el hecho de estar preso, lo que más me ha afectado es el estar separado de lo que en realidad amo y necesito, que son mi madre y tú. Con las cartas y tarjetas, de cuando en cuando Katy recibía otros regalos, manualidades que su papá hacía para mantener el vínculo. Tienes las iniciales de Ana Caterina Muñoz. Feliz cumpleaños, preciosa hija, y que Dios te bendiga y te guarde, son siempre mis deseos. Te ama, Denis, tu papá. Con las décadas y el desarrollo de la tecnología vinieron cambios, pero jamás han tenido una videollamada, ni mucho menos verse en persona. Ya tenemos otras posibilidades de hablar por un correo, por una llamada, que me parece que es algo que aporta muchísimo más valor, algo más cercano. Dan Denis nació en Medellín en 1965. Su papá Fernando Muñoz fue dragoneante de la policía y su mamá Lilian Mosquera, una predicadora cristiana. Tuvieron 15 hijos, 11 hombres y 4 mujeres. Desde chiquitico le decían la Kika. Eso es un apodo de la familia. Le decían la Kika porque tenían una tía que se llamaba así. Y lo molestaban que porque él era igualito a la tía. Y se quedó la Kika. Se quedó la Kika. Entre la decena de hermanos figuraba Frances Alexander Muñoz Mosquera, alias Tyson, sicario jefe del cartel de Medellín y quien introdujo a la Kika en el mundo del crimen. ¿Qué conoce de los hermanos de su papá? Con muy pocos he tenido relación porque en el transcurso de los años han matado a muchos de ellos en esa guerra pues, de esa época de los 90. Con quien Katy sí tuvo una relación cercana fue con su abuela, la madre de la Kika. La abuela Lilian, una matriarca en todo el sentido de la palabra, muy pendiente de todos, una relación excelente con mi papá, eran, mejor dicho, el niño de sus ojos, el consentido. Incluso cumplían años el mismo día porque mi abuela ya falleció. Entonces ellos desde siempre han tenido una conexión muy especial, una relación muy bonita. La matriarca, luego de enterrar a muchos hijos, solicitó asilo para ella y su prole. Estuvieron unos años en Costa Rica y luego en Estados Unidos. Su plan era visitar a su hijo y lo logró un par de veces. Katy se quedó en Colombia con su mamá y le tocó darle la mala noticia a su padre a través de una llamada. Entonces él me dijo, ¿qué pasó mi mamá? Entonces yo le dije, papá, sí, la abuela ya. Y se quedó callado. Fue un silencio rotundo y yo no sabía qué más decirle. Entonces él me dijo, no, hija, una tristeza muy grande, pero Dios ya me estaba preparando para esto. Ha aprendido a tejer, este muñequito también me lo hizo él. ¿Él lo hizo en la cárcel? Sí, con los colores de Colombia. ¿Usted nunca ha sentido vergüenza de ser hija de la Kika? No, yo sé que él sí tuvo sus fallas y él cometió sus errores. Y todo lo que hizo lo pagó acá. Y él está más que arrepentido de todas esas cosas y todo de su mal pasado, porque eso fue de inmadurez, de ignorancia, de niñez. Esta es la única fotografía que tiene Katy con su padre, quien la carga en brazos. Es de 1988 cuando ella nació. Él era ya un pistolero con prontuario y Pablo Escobar, el patrón del mal, el forajido más buscado del mundo. Es la foto más especial que tengo. La única foto que estoy con mi papá. La única foto que tenemos los dos juntos. ¿Qué edad puede tener ahí usted? Meses, 2 o 3 meses de nacida. ¿Qué piensa cuando se dice, cuando se recuerda que su papá fue un asesino? Eso me duele, es mi papá, ¿cierto? Están hablando mal de mi papá, están diciendo algo muy fuerte, muy duro, muy difícil. Pero yo no tengo conocimiento, la verdad, de si él fue un asesino, no. La vida y lo que yo conozco de mi papá es otra historia totalmente diferente. El lazo más cálido que Katy tiene con su padre es su voz al teléfono. Aguarda sus llamadas con alegría y esperanza. ¿Aló? ¡Hola, papi! ¿Cómo está, hija? Dios la bendiga. Bien, papi, gracias a Dios. ¿Y tú?
Katy, la quiero mucho. Dan Denis fue detenido en 1991 y sentenciado por cargos de terrorismo y narcotráfico a 10 cadenas perpetuas consecutivas, o sea, como a quien condenan esta vida y la otra. Esta llamada es de una prisión federal. Tuvimos una corta entrevista telefónica desde la prisión federal de Atwater, condado de Merced, California, donde Muñoz purga condena. Dan Denis Muñoz Mosquera. Llevo 34 años preso y tengo 61 años. Nos contó cómo fue detenido hace casi 35 años en Nueva York y el proceso que vino luego. Estaba llamando a mi mamá o mi familia y en ese momento me capturaron el teléfono público. Luego me llevaron para allá, para el edificio de la DEA, procesaron. No tenían ningunos cargos contra mí. Me dijeron que bueno, que ese era el negocio. Que si yo les ayudaba a encontrar a Pablo Escobar, iban a traer a mi familia para acá, me iban a dar casa, me iban a dar dinero. O si no, me iban a dar nuevos cargos por los cuales me iban a dar de por vida en la prisión. Les pregunté que por qué, si yo no había cometido ningún delito aquí, digo que a ellos no les importaba, que ese era el negocio. Y así fue como me fabricaron este caso, así de fácil. Entonces me dieron 10 cadenas perpetuas. Dan Denis reconoce su pasado delictivo en Colombia. No, yo era delincuente, yo sí me mantenía robando y cometiendo delitos. Si usted fija en los antecedentes míos, yo siempre estuve en la cárcel en Colombia por robo. Me mantenía robando bancos y joyerías y cosas así con mis amigos, pero aquí me vinieron a acusar de narcotráfico. Yo nunca conozco la droga, no he tocado la droga en mi vida y me dieron cargos de narcotráfico del 78. En el 78 yo solamente tenía 12 años, era un niño. Insiste en que no cometió delitos en Estados Unidos y niega cualquier vínculo con el narcotráfico, el magnicidio de Luis Carlos Galán y actos terroristas como el atentado al avión de Avianca, que dejó 110 muertos, incluyendo 2 gringos, y atribuido por la justicia a Pablo Escobar. Hace días yo le mandé una carta a los hijos de Galán y me contestaron muy déspotamente, como diciendo que está bien lo que te hicieron por allá, sabiendo ellos de que yo no tuve ninguna participación en la muerte del papá de ellos. Yo recuerdo que un escritor colombiano dijo en un libro que recibe injusticia y paga con injusticia es igualmente injusto. Yo sé que es muy triste lo que les pasó al papá de ellos, pero también es muy triste que una persona que no tuvo nada que ver esté pagando por ese delito. No les estoy pidiendo que hablen bien de mí, sino que hablen la verdad. Y la verdad es que las investigaciones han dicho que yo no tuve nada que ver. Hace poco recibí todos los documentos relacionados con el caso de Avianca, con el caso del DAS, y claramente dicen que yo no tuve nada que ver. Ibrance Muñoz Mosquera Afirma que el verdadero hombre de confianza de Escobar no era él, sino su hermano alias Tyson, abatido en 1990. ¿Y su cercanía con Pablo Escobar cuál fue? Más que todo era mi hermano, como mi hermano sí trabajaba directamente con él, y entonces como mi hermano y yo no habíamos volado juntos de la cárcel, automáticamente me relacionaron con él. Yo trabajaba con otro señor que le decían Chirusa, con ese señor fue que yo trabajé. ¿Es decir que usted no conocía a Pablo Escobar? Sí, yo lo llegué a ver varias veces, pero no tenía así una relación así directa con él. ¿Y trabajó para él? No, mi hermano era el que trabajaba con él. Yo sé que él tiene 10 cadenas perpetuas, pues que es una cosa muy lógica. Es más humillante, es como más para que él sienta que no va a tener una oportunidad de ser libre, sí, una esperanza. Yo siento que esas 10 cadenas perpetuas es algo muy psicológico, que más bien acaba como con esa esperanza que él tiene todavía de que la verdad salga a la luz, porque él obtuvo esa sentencia fue por algo que él no hizo. Con 10 cadenas perpetuas, ¿cómo hace usted para mantener la esperanza de algún día abrazarlo? Con Dios. El amor de Dios, y yo sé que va a haber un ángel, entonces la esperanza está y siempre va a estar en mi corazón. Hasta entrados sus 20 años, Katy no tenía el apellido Muñoz de su papá. Desde muy pequeña, pues mi mamá con tantos inconvenientes, con tantos problemas de seguridad, con la familia de mi papá y todo eso, los hermanos, mis tíos, nunca se pudo concretar a que mi papá fuera a la notaría a firmar. Ese trámite se hizo finalmente intercambiando documentos, él, claro, desde la prisión. Después de muchos años nosotros hablando, él me dijo, yo quiero que usted tenga mi apellido, es que usted es mi hija. Entonces yo le dije, hagámoslo. Y empezamos a hacer los trámites, él allá y yo acá. Entonces yo le mandaba documentos, él me mandaba documentos, pero al final lo logramos y yo pude obtener el apellido de mi papá. Anteriormente yo solo tenía el apellido de mi mamá, Diana Caterine Castrillón. ¿Y luego cómo quedó? Diana Caterine Muñoz Castrillón. Siempre estamos juntas. Katy ha intentado 3 veces conseguir la visa a Estados Unidos con el único propósito de visitar, casi que de conocer en persona a su papá.
Lo único por lo cual yo he querido viajar a Estados Unidos ha sido por eso, para darle ese abrazo, para estar con mi papá, para tener un papá físicamente. Ante la imposibilidad de reunirse, a Katy se le ocurrió conseguir el soñado abrazo con la IA. El abrazo anhelado, que llevo 34 años queriendo dárselo, y lo hice, y mira las fotos. Entonces es una foto individual de él y una suya y con la inteligencia artificial Sí, creó sí. el abrazo. Sí. ¿Y él conoce esta foto? No, no la he podido ver. Yo le comenté y él se rió, con una risa nerviosa, con emoción. Yo creo que él también lo sintió por medio de la emoción que yo le expresé. ¿Y él sabía qué es la inteligencia artificial? No, me tocó explicarle más o Katy menos. también le cuenta sobre los cambios de Medellín. Él tiene todo el mapa de Medellín todavía en su memoria, pero ya todo está muy distinto, entonces yo le voy contando, papi, no, acá ya hay un metro. Le cuento el tranvía, que ya hay el metrocable, que pasa por estos barrios. Él es impresionado con todo, porque no sé si le dará la imaginación para esa magnitud de 35 años de una ciudad totalmente distinta. ¿Qué es lo que a él más le impresiona de los cambios que no conoce? El celular, pues es algo que él todavía no aterriza, porque él nunca ha tenido eso en sus manos, un aparato de esos. ¿De no existir su hija no habría sobrevivido todas estas décadas en prisión? La verdad que no solamente por ello, sino la verdad Dios me ha dado mucha fuerza para resistir esas cosas. Y no solamente ella, yo a ella la amo mucho, de verdad. Pero también tengo mi mamá. Bueno, digo que tengo mi mamá porque todavía parece que la tuviera conmigo, porque aunque ya se fue, todavía la tengo en mi corazón. En el mausoleo familiar del cementerio San Pedro de Medellín yacen los restos de la madre y el padre de la Kika, así como de la mitad de sus hermanos asesinados. ¿Usted ha tenido miedo de parecerse a él? De parecerme a él como el hombre y el papá que conozco, no, para nada. Me parece una persona muy centrada, muy inteligente, muy positivo. La fortaleza mental y espiritual que tiene ese hombre, yo se la admiro. La verdad sí, me da orgullo y me gustaría ser como mi papá. Dan Denis Muñoz repite que solo pide algo: Bueno, lo único que le estoy pidiendo es justicia, de verdad. El gobierno de Colombia ya ha investigado mucho acerca de todos los delitos que aquí me condenaron. Para no dejarse abatir, la Kika ya acumula más de 100 certificados de cursos que ha estudiado en prisión, hace ejercicio, ora y teje peluches que dona a una fundación. Yo nunca lo he visto como una persona vulnerable, como una persona débil, a pesar de las circunstancias y de cómo ha vivido todo este montón de tiempo, porque en realidad la ha vivido más en una cárcel que lo que vivió en la vida real, en lo que pudo vivir libre. Nunca lo he visto no queriendo, no teniendo esperanzas, no, es todo lo contrario. Él siempre dice que la verdad, y siempre es con la esperanza y con la fe en Dios de que lo va a sacar de allá. Esta joven, con todo en contra, confía en que llegará el día en que pueda abrazar a su papá. Yo no sé cuándo, no sé cómo y no sé dónde, pero yo sé que se va a dar. Las posibilidades son remotas. En la práctica, Dan Denis cumple una condena a muerte lenta en prisión sin fecha. Solo el perdón de un presidente de Estados Unidos o una revisión extraordinaria de su proceso podrían suspenderla. Aún así, él y ella se aferran a la frágil idea de que un día en esta vida volverán a respirar el mismo aire. Ayuda de memoria. Gustavo de Greiff, el primer fiscal general que tuvo Colombia a comienzos de los 90, envió una carta al juez Sterling Johnson en la que aseguraba que la justicia colombiana no tenía ninguna prueba de que Muñoz Mosquera hubiera tenido algo que ver con el atentado del avión de Avianca. Cuando eso, la Kika tenía 26 años. Hoy tiene 61. Los espero después de comerciales. El romance de una mujer con Carlos Castaño Gil, el infame jefe paramilitar y las consecuencias de las malas decisiones. Ya nos vemos. Paula Restrepo está marcada por un pasado oscuro. Fue pareja durante 7 años de Carlos Castaño, el jefe paramilitar y uno de los criminales más infames de la historia de Colombia, con quien vivió un tórrido romance que marcó su destino. Huyó a Estados Unidos y por otra mala decisión terminó detenida por lavado de activos y pagando una larga condena de 10 años, en la que fue la cárcel más violenta
de Centroamérica. Eduardo Contreras se encontró con ella en Medellín y la acompañó a recorrer las huellas de un pasado que no la deja en paz. Reflexiones de una vida polémica. Yo pienso que ya no vale la pena esconderse. Dar la cara es como un paso más a cerrar este capítulo de mi vida. Yo no formé parte de las autodefensas, yo no, no tuve una injerencia con paramilitares, con absolutamente nada. Tuve una relación con un hombre muy controversial en una época muy difícil del país. Controversial es poco. El hombre con el que Paula Restrepo tuvo una relación era Carlos Castaño Gil, uno de los mayores y más infames criminales en la historia de Colombia. La madre de las batallas, que es estratégica y política contra las guerrillas. En eso estamos. Que llegaría a ser jefe máximo de los paramilitares, con condenas por secuestro, extorsión y homicidio. Sin embargo, ella afirma que la persona que conoció esa mañana era muy distinta. El monstruo apenas empezaba a salir a la luz. El Carlos Castaño que conociste, ¿cómo era? El Carlos Castaño que yo conocí era un muchacho normal tirando a montañero él, que le gustaban los deportes, que le gustaba rumbear, a volar en cometa, él era feliz volando en cometa y él gritaba desde arriba, él era un muchacho normal que disfrutaba de su juventud. Cuando conoció a Carlos Castaño, ambos tenían 20 años. Él tenía 2 hijos pequeños. Hoy Paula tiene 60, pagó 10 años de cárcel por lavado de activos en Honduras y ha escrito 2 libros. Dice que son una forma de reflexión sobre su vida. Lo escribí básicamente porque yo necesitaba contar mi historia. Al que me quiera juzgar le digo que cada cual es libre de tener su propia opinión. Yo solamente estoy contando una vivencia de errores que cometí. Si a ti te sirve para encaminar tu vida, si vas por mis mismos pasos, perfecto, me encanta. Si a ti no te sirve de nada, no te lo leas. ¿Cómo te sientes de haber vuelto a Medellín? Me siento como una extraña, yo me pierdo en todas partes. Nos reunimos en Medellín, donde empezó de nuevo tras esos años de prisión en la cárcel de San Pedro Sula, en Honduras. En ese momento, la más violenta de Centroamérica. Yo cometí un error y pagué por ese error. Me arrepentí ante Dios, que es ante el único que yo tengo que arrepentirme en esta vida. Y ahora soy una persona que piensa totalmente diferente. Yo no me metí con Carlos Castaño, un paramilitar. Yo me metí con Carlos Castaño, un muchacho en sus 20s, y yo no sabía quién era. Que decidí quedarme con él después porque estaba enamorada de él, es otro cuento. Paula no cometió un error, cometió 2. Quedarse con Castaño luego de conocer su prontuario criminal fue el primer paso en el infierno. Paula nació en una familia acomodada de Medellín. Su papá era piloto de una de las aerolíneas más grandes del país. Su mamá azafata, que luego se dedicó por completo al hogar. Según su testimonio, viajaban regularmente por el mundo y tenían una vida estable hasta que su papá murió de un infarto fulminante. Mi papá muere a los 50 años el 28 de enero del 84. Había acabado de llegar de volar. Recién había llegado, la camioneta lo había dejado en la casa. ¿A ustedes esa muerte les cambió la vida? Totalmente, nosotros éramos 3 mujeres dependientes al 100% de mi papá. Nosotros no sabíamos cómo era una cuenta de luz, de teléfono, cada cuánto se pagaba, nada. Mi papá era el que se encargaba de todo, de todas las cosas. Para ganarse la vida y ayudar a su familia, empezó a trabajar como modelo y también como vendedora de carros. Era el año 87, puro narcotráfico, pura gente ostentosa, hombres ostentosos poniéndose sus cadenas con diamantes, sus relojes. ¿Qué vendían ustedes? Más que todo camperos. En ese concesionario que estaba frente a la 4ª Brigada del Ejército en Medellín, llegó una mañana un hombre que le llamó la atención. Parqueó un Daihatsu Diesel y ese olor, eso se metió, ese humero tan asqueroso ahí dentro de la agencia. A mí esta rabia me dio, oye, pues casi nos mete todo el carro entero contra el escritorio. Se bajó Carlos como con 3 tipos, no recuerdo bien, y se baja él como todo animado, como enérgico. ¿Cómo era Carlos Castaño en ese momento? Carlos era muy mal vestido, pues sí, era muy mal vestido. Yo, ¿por qué voy a decir que entró vestido de Hermenegildo Segna? Unos blue jeansitos ahí, su camisetica, sus tenis Reebok. La verdad, me gusta ponerle la cara a la realidad, aunque sea cruda, aquí estoy, ¿no? Para los colombianos. Carlos Castaño nació en 1965. Llegó a Medellín cuando tenía 13 años. Creció junto a narcos
y aprendió a matar junto a los sicarios que le servían. Su papá fue secuestrado y asesinado por la guerrilla de las FARC en el 81. Su hermano Fidel fundó las autodefensas y era un narco reconocido en Antioquia. Luego de realizar varias masacres, en supuesta venganza por el hecho, Carlos se fue a Israel a entrenarse cuando cumplió 18 años. Yo ya me estaba yendo para almorzar. Era casi mediodía. Entonces, hola, monita, ¿cómo le va? No sé qué. Le dije, hola, ¿cómo está? Me dijo, ¿qué vale ese carro? Vale tanto, ¿qué vale ese carro? Todos los carros. ¿Tú pensaste que este era un tipo que va a venir a echar cuentos y no va a comprar? Y no va a comprar nada? Ay, pereza este. Me dijo, ¿y si me los llevo todos, qué? ¿Qué descuento me va a hacer? Y yo apenas me quedé mirándolo como... Y yo le dije, no, señor, cada carro tiene su precio ahí escrito, vale lo que vale. Según el testimonio de Paula, pagó los camperos en efectivo, en dólares, y se fue. Pocos días después, le empezaron a llegar flores e invitaciones a salir. Y me empezó a invitar a salir y todo, y yo no, yo, este muchacho está muy montañero, y a mí no me gustan tan montañeros, pues tampoco. Así medio presionada salí, nos fuimos a comer ese día. Espectacular, o sea, él reservó todo el restaurante para nosotros. ¿Y a ti no te parecía que era un narcotraficante o algo? Uno no empieza a pensar. Pinta. Empezamos a conversar, a reírnos. Yo le dije, bueno, ¿y usted qué? Me dice, ¿qué? Le dije, ¿usted a qué se dedica? Me dijo, mire, de una vez le digo, pues para que sepa, yo soy montañero. Yo le dije, eso ya lo había adivinado. El muerto a la risa. Pues yo soy un montañero de Amalfi. Mi familia, mis hermanos, mi papá tienen fincas ganaderas en Caucasia, en Puerto Berrío, en no sé qué, y todos los hermanos trabajamos en eso. Nunca se hicieron formalmente novios, pero según Paula, su relación se extendió por varios años. Dice que los primeros meses nunca vio nada que le hiciera pensar que el hombre con el que salía era un criminal. ¿Cuándo fue la primera vez que viniste a esta casa? El día que conocí a Fidel. Recuerda la primera vez que visitó su casa, una mansión en el barrio El Poblado, conocida como Montecassino, que también servía como cuartel general de las autodefensas. Esta era la casa de Carlos Castaño y de la familia, digamos, de Fidel Castaño. Este era el portón principal, aquí pues no se puede ver bien, pero debajo de las hojas y de la suciedad habían unos rieles que llevaban directamente a la casa principal. Hoy la casa está en manos del Fondo para la Reparación de la Unidad de Víctimas. La entrada está restringida. Hace unos años tuvimos acceso exclusivo. Vimos las imágenes del lugar junto a Paula. Según su testimonio, las paredes de la mansión estaban llenas de obras de arte. Había Botero, Guasasamín, Obregón, son los que más recuerdo. Este es como el walk-in closet de la habitación de Fidel, que estaba llena de espejos, forrada de espejos por toda parte. Allí conoció a Fidel, el hermano mayor de Carlos. El tipo estaba oyendo música clásica, fumándose un habano, relajado, se soltó todo y vino y me abrazó. Paulita, ¿cómo estás? Fidel era un jefe paramilitar. No, pero nadie los conocía. Estamos hablando del 88 ya, creo. Nadie los conocía. ¿Y cuándo te comenzaste a dar cuenta ya no sé, de armas o de cosas raras el día en las que estaba? Que nos hicieron el primer atentado, pues que le hicieron el primer atentado a él. Iban por la avenida El Poblado cuando se armó una balacera. Paula dice que vio la muerte cerca. Después del atentado, Carlos Castaño le dijo lo que hacía en realidad. Le dije, no nos mataron de milagro. Le dije, Carlos, vos sos traqueto, ¿cierto? Me dijo, no, ya no más, Paulita, ya te voy a contar la verdad. Me dijo, mi hermano es el comandante de los paramilitares en Colombia. A pesar de todo, Paula decidió seguir adelante, mientras la guerra y las masacres asolaban el país. ¿No te diste cuenta qué implicaba que fuera un paramilitar? La monstruosidad que era un paramilitar. Eduardo, yo te voy a hablar con toda sinceridad. Yo era una muchachita porque todavía estaba muy joven, muy superficial. A mí lo que menos me importaba era lo que pasaba en el país. ¿Y estabas dispuesta a morirte por él? Sí, yo sí. Estuve dispuesta. Yo estuve con mi cédula metida en el bolsillo o entre los brasieres 3, 4 años. Pensando que en cualquier momento sí, que por lo menos me pudieran decirle a mi mamá, ve, ahí está su hija. Sí, yo sé que es triste y es feo, o sea, no suena bien, pero yo qué hago, estaba enamorada. Según su testimonio, Carlos Castaño cada vez se ausentaba más. Los secretos eran parte del día a día. Del primer asesinato o algo así que creo que los culpaban a ellos en las noticias, y eso creo que fue el de
Pardo Leal. Después venían diferentes masacres. Nunca decían Carlos Castaño fue, sino hablaban de los paramilitares en sí. ¿Y alguna vez lo confrontaste? ¿Le dijiste, usted quién es? ¿Usted por qué hace eso? Una vez sí le pregunté por la muerte de un personaje. Y me miró de una forma tan extraña para mí, porque Carlos a toda hora me miraba con ojos de amor, de cariño. Me dijo, no me vuelva a preguntar nada de eso. Jamás. ¿Y la mirada no cómo más. era? Una mirada dura, Como de si rabia. no fuera él. Sí, o sea, él cambió totalmente. Yo me quedé, pero volví otra vez y pensaba, pero si fue capaz de hacer esto que están diciendo en las noticias, ¿va a ser capaz de hacérmelo a mí? Sí, comencé a dudar. Sí, claro. Comencé a sentir miedo por mí. Entradas y salidas del país, miedo constante que se agravó con los años. Íbamos caminando por la finca del de San Carlos y en algún lado de la finca desembocaba como una cañada de aguas negras del manicomio o de una clínica o algo que había en San Carlos. Me dijo, entonces venga, yo la cargo pues. Y yo, si yo no, mis zapatos finos pues no los voy a meter en caca. Me subió a caballito, pasó con sus botas pantaneras que tenía él, la porquería esa y se paró en todo el filo. ¡Qué calor! Me tiró en la porquería esa llena de caca. Se volvió una persona muy oscura, muy, muy oscura. Ya no eran esas carcajadotas de antes y comenzó a tomar bastante. Luego vino la guerra a muerte con Pablo Escobar, hasta que fue dado de baja. La relación se deterioró aún más hasta que Castaño acusó a Paula de traicionarlo. Ese día se vieron por última vez. Empezó a llorar y me dijo, eso no se hace. Me dijo, vos también me traicionaste. Yo le dije, yo no te he traicionado de nada, de nada. Me dijo, ¿sabes qué, Paulita? Te voy a matar y te voy a picar. Pero a los gritos llorando. Agarré lo que más pude, saqué lo que más pude de mis cuentas que tenía y me fui. Paula se fue del país. Según su testimonio, temía que la mataran. Empezó de nuevo en Estados Unidos. En 2004 se enteró de la muerte de Castaño. Nunca pudo retomar el rumbo de su vida del todo. En 2010 aceptó llevar una maleta cargada de dólares desde Honduras hacia Colombia. Fue capturada y condenada por lavado de activos. ¿Por qué uno llega a hacer una cosa como esta? Porque yo era un irresponsable y una inmadura, por eso. Y porque estaba muy mal acostumbrada a siempre tener muy buena plata en mi bolsillo para gastar y ya no la tenía. Estuvo presa en la cárcel de San Pedro Sula, una de las más violentas de Centroamérica, junto a pandilleros y asesinos. La cárcel de San Pedro Sula fue el infierno en vida, no solamente para mí, para todas las personas que estaban allá. En uno de los motines que vivió allí, pasó la experiencia más amarga de toda su vida. Entonces empezó la balacera y yo metía debajo de la cama y yo gritaba y todo. Yo decía, Dios mío, me arrepentí de todas mis culpas y yo ya tenía celular. Entonces cogí y llamé a mi hermana. Hay un motín horrible y está empezando. Le dije, yo creo que me van a matar. Tu teléfono me lo escribí en la barriga para que sepas si te llaman. Estuvo en ese penal hasta que lo clausuraron en 2017. Fue trasladada a otra prisión y salió en libertad condicional en 2020. Desde entonces está en Medellín. Después de uno haber pasado por lo que tú pasaste, una cárcel, de haber tenido esta vida con Castaño, ¿qué reflexión podrías tener al respecto de la vida que llevaste? Hubiera podido vivir de una mejor forma. Hubiera podido ser una pintora famosa, a lo mejor, una artista plástica. ¿Te arrepientes de haberte metido con Castaño? Yo no me arrepiento de haberme metido con el Carlos Castaño de su juventud. Me arrepiento de haberme quedado con la persona en que Carlos se convirtió. Entre 1975 y 2015, los paramilitares mataron 21.000 personas en Colombia. Hombres, mujeres y niños que desaparecieron en medio de una guerra absurda. El legado de los Castaño es aterrador. Hoy Paula intenta reconstruir su vida junto a su familia en Medellín, dejar atrás los recuerdos y reconciliarse con el presente. Busca una tercera oportunidad, esta vez desde la legalidad.
El Centro Penal de San Pedro Sula tenía capacidad para 800 presos y albergaba más de 3.200, entre ellos pandilleros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Fue clausurado y demolido por el gobierno hondureño luego de innumerables asesinatos y violaciones a los derechos humanos. Los espero después de comerciales. Un rey vallenato muy particular, el llanerito que toca como los dioses y que se robó el corazón del Caribe. Los espero, ya nos vemos. John Emiliano Olmos nació en los Llanos Orientales. Viste orgulloso de sombrero y cotizas, pero su destino estaba en los fuelles de un acordeón. Es el actual rey vallenato infantil y Grammy Latino con la Escuela Río Grande. El músico del que todo Valledupar habla y del que habla con admiración el mismísimo Carlos Vives, el mismo que puso a sonar el vallenato en el mundo entero. Héctor Córdoba escuchó el acordeón de este llanerito que se robó el corazón de todo el Caribe. Emiliano es todo lo que está bien de nuestro país, porque es llanero, ¿sí? Es decir, nació con orgullo llanero, tiene su sombrero llanero, se siente orgulloso de su cultura, se siente orgulloso de su música, pero descubrió el vallenato y se enamoró del vallenato. Y en los últimos conciertos descubro, porque es humilde, que canta, y canta como los dioses. Y solo hasta los dos últimos conciertos que he podido invitarlo a tocar, ya tiene micrófono y ya me acompaña y ya canta. Yo digo, canta y qué bonito canta. Emiliano es un musicazo. En este país nos revolcamos tanto en las malas noticias que cuando Carlos Vives, el Samario, que le mostró el vallenato al mundo, habla de otro músico con esa generosidad y esa ternura, hay que escucharlo. Él será un rey de reyes. Esta es la historia de Su Majestad John Emiliano Olmos Prieto, el actual rey infantil del Festival de la Leyenda Vallenata. Pues suena increíble. Para ser rey vallenato se tienen que tocar 4 aires. Aires se llama como la forma en que se organiza el género musical. Está el paseo, el merengue, el son y la puya. Emiliano tiene 14 años, anda con su acordeón terciado en el pecho todo el día y aunque tiene toda la pinta de llanero, el sombrero criollo, las cotizas y esa sonrisa de sabana, toca vallenato como si hubiera nacido a la sombra de la Sierra Nevada en la tierra del cacique Upar. Se tienen que tocar todos al menos una vez en cada ronda y después de 4 rondas, que son las del Festival Vallenato, se saca el ganador ya por el mejor puntaje y el que mejor haya tenido la presentación. Nació en Maní, Casanare, la capital mundial de la bandola llanera, donde el joropo es religión y los caballos son parte de la familia. Aquí te voy a llevar a un lugar muy especial para mí, que es mi cuarto de ensayo. Vive en Tunja, por donde se le mire, este pelado buena gente, flaco, alto, pintoso y callado, podía haber sido cualquier cosa en la vida. Cualquier cosa, menos rey vallenato. El acordeón me ha acompañado desde los 6 años que lo toco. Yo creo que normalizo mucho tener un acordeón así en la casa y ya lo veo como algo normal, pero realmente significa mucho para mí. 1, 2 y 3, ya. A los 6 años, cuando los niños apenas están aprendiendo a montar en bicicleta, a sumar y restar, Emiliano ya apretaba las teclas de un acordeón con tanta facilidad y destreza que el mismísimo Alfredo Gutiérrez, el trirrey, el único que en toda la historia del festival ha ganado 3 veces la corona, no se pudo aguantar. Lo subió al escenario y después de verlo tocar, le dijo algo que a ese niñito le cambiaría la vida para siempre. Vas a ser rey vallenato, yo te lo digo desde hoy. Escuchar esas palabras del maestro fue diferente porque yo siempre había tocado acordeón y me gustaba mucho, pero esa idea de ser rey vallenato, de ir a concursar, de ser el mejor, todavía la tenía presente, sabía que era, pero no la veía como el próximo objetivo, lo que sigue, sino me lo dijo y fue como que
bueno, me ve potencial. Dicen que detrás de todo rey hay una gran familia. La de Emiliano tiene a Pilar, su mamá, que se encarga de la pinta y el vestuario. A Juanita, su hermana menor, que también toca la gaita. Y a su papá, que no es músico profesional, pero tiene la casa llena de acordeones y se sabe de memoria las canciones de Diomedes y los versos de Escalona. Y que nunca, ni en el más largo y bullicioso de sus sueños de parranda, se imaginó que su hijo iba a ser rey. Obviamente ya el alumno hace rato superó al maestro. Emiliano creció con eso, no es ajeno a ver un instrumento de estos. Para mi fortuna y para mi suerte, me salió acordeonero mi hijo y hoy en día es rey vallenato, con mucha disciplina. Él quería ser narrador de coleo, entonces yo decía, bueno, nos toca es comprar los caballos de coleo y este niño va a ser coleador, tenía camisas marcadas con su nombre, narraba, entonces cuando ya riscó el acordeón y vio que le sonaba y le sonaba lindo, ya de ahí no lo pudimos como arrancar de su pecho ese instrumento. Así fue como este niño, nacido en los llanos, pero con el alma prendida en los fuelles de un acordeón, encontró su destino en un instrumento que llegó al Caribe colombiano de contrabando a finales del siglo XIX. Cayó en las manos de los vaqueros del Magdalena Grande, que lo adoptaron sin pedirle permiso a nadie y lo convirtieron en el corazón de una música que Colombia reconoce como suya. El vallenato nació en los corrales y en las parrandas de campesinos que se alargaban hasta que el sol volvía a subir. Lo hicieron juglares que iban de pueblo en pueblo cantando noticias, como periodistas montados en burro. Y hoy esa herencia late en el pecho de un llanero que toca como si hubiera nacido al pie del Guatapurí. Mi familia materna y mi mamá somos de Maní, Casanare. Al ser la capital mundial de la bandola llanera y tener un arraigo al joropo demasiado fuerte, también fue como un poco inusual que saliera tocando acordeón. Desde que lo interpreté me enamoré completamente del instrumento y pues ahí vamos en el proceso. Sin embargo, pues llevo mi sombrero y mis cotizas como símbolo de mi pertenencia a las llanuras. Ya lo que sigue, el festival, pero no, ya como rey. Emiliano estudia en el Colegio Los Ángeles de Tunja. Está el noveno y es, para sorpresa de nadie que lo conozca, uno de los más pilos de su clase. En el 2025 fue coronado rey infantil del Festival de la Leyenda Vallenata después de 4 años intentándolo. La primera vez tenía 10 años y fue uno de los primeros en quedar eliminado. Soy Emiliano Olmos Prieto, el niño que representa a Maní, Casanare y al llano en el Festival Vallenato. Nos pusimos el reto, vamos a concursar, ¿sí? No vamos con expectativas, digamos, a ganar, pero hay que aprender de los errores. Entonces dijimos, bueno, no tenemos nada que perder, entonces vamos a concursar. ¿Qué pasó en ese festival? En la primera ronda siempre concursan todos y pasa a la segunda ronda los mejores 25. Esa vez habían 27 y quedamos eliminados. Llegó a Tunja y en vez de rendirse, se encerró a ensayar de día y de noche. Terco como buen llanero, volvió a Valledupar 3 años seguidos sin ganar, hasta que al último intento le sonó el acordeón y llegó la corona. Y volvimos este año en el mes de abril al Festival de la Leyenda Vallenata y logramos también el primer lugar y logramos el objetivo de los festivales. John Emiliano Olmos Prieto, que recibe el trofeo Cacique Upar Oro. Este es el Cacique Upar, el trofeo que se le da a los reyes del Festival de la Leyenda Vallenata. ¿Ese fue el de este año? Ese es de este año y este del año pasado del Festival Cuna de Acordeones de Villanueva La Guajira. Y así, en este festival declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, Valledupar se rindió ante un llanero. Hay una amplia delegación de Casanare que se encuentra en estos momentos acompañando al rey vallenato infantil, John Emiliano Olmos Prieto. Fue un momento familiar porque fue mi familia que lo aman de Casanare
que fue un esfuerzo porque el viaje fue pucha, o sea, fueron en carro y estar todos, no, emocionante. Ya no. ¿Todavía se emociona? Sí, claro, obvio, o sea, lo vivo todavía. Es un sueño de todos. Y el nuevo rey infantil, John Emiliano Olmos Prieto. Un sueño de todos, dice su mamá, y todavía se le quiebra la voz. El Festival de la Leyenda Vallenata que ganó Emiliano nació en 1968 de una parranda. Rafael Escalona, Consuelo Araujo Noguera y Alfonso López Miquelsen se juntaron para que esta música no se perdiera en el olvido. Desde entonces, cada año, entre abril y mayo, más de 200.000 personas se toman Valledupar. Bueno, el festival, por lo que representa, por lo que defiende, al mismo tiempo por la manera como naturalmente la cultura vallenata se fue haciendo colombiana y hispanoamericana. ¿Qué tan difícil es ser rey? Hombre, es complicado. Sí, tienes que amar eso y dedicarle para poder digitar como los reyes. Después del festival, el mundo le abrió sus puertas. Carlos Vives lo llamó para tocar a su lado en el concierto de Maluma en el Campín. 40.000 personas y un niño de 13 años con un acordeón. El Pirata Feroz, la canción en la que participé del álbum Los Nuevos Canticuentos. Y ese mismo año, tocando con la Escuela Río Grande, se ganó un Grammy Latino al mejor álbum de música infantil con Los Nuevos Canticuentos. Con todo el esfuerzo que mis compañeros de Río Grande tuvieron para esas grabaciones, y también el ganar el Latin Grammy fue demasiado para mi carrera, porque al ser mi primer grabación además y llegar hasta ese nivel ha sido muy gratificante y de mucho orgullo para mí. ¿Le gusta todo esto? Sí, está súper chévere. Por ahí se oía un acordeón de fondo. Nos encontramos con Emiliano en Bogotá, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en el lanzamiento del festival de este año. Llega con su papá, que lo sigue de cerca, pendiente de cada detalle. Antes de subir al escenario, le pone el sombrero, lo mira, lo bendice, le da un beso y un abrazo. Esta noche, su hijo se presenta junto a los reyes actuales del festival, lo mejor del folclore vallenato reunido en un solo escenario. ¿Cómo se siente Emiliano antes de cada presentación, antes de salir al escenario? Siempre se sienten nervios, emoción. Me decían por ahí, el día que deje de sentir nervios, retírese porque esa es la magia, la emoción, la alegría de poder interpretar mi acordeón, que es lo que me gusta, frente a las personas. Entonces es mi pasión. Verlo en la prueba de sonido es abrumador. Micrófonos por todos lados, luces apuntando al escenario y en sus manos el acordeón Honer que le dieron por ser rey. El mismo instrumento que acompañó a Alejo Durán, a Colacho Mendoza, a Alfredo Gutiérrez. Muchachos, ¿bueno qué? ¿Vamos? ¿Bueno qué? Lo acompañan dos pelados igual de jóvenes y talentosos en la caja y la guacharaca. Cuando abre el telón, toca como los mismos reyes. Bueno, al ser el actual rey del Festival de la Leyenda Vallenata, siempre tengo un gran compromiso, una gran responsabilidad al llevar el folclore vallenato al resto de Colombia, a llevar siempre un buen mensaje, a incentivar a que participen y apoyen el Festival Vallenato. Y en su voz, la de un niño de 14 años, deja un poderoso mensaje para que ojalá muchos se contagien de su pasión y disciplina, así no sea por la música. Yo que soy de tierra llanera y toco acordeón y también hemos tenido dificultades, les puedo decir que a pesar de las adversidades, de los obstáculos, siempre con disciplina, amor, constancia, pasión, se llega a grandes cosas. Todo lo que se propongan lo van a lograr. A Emiliano le corren los llanos por la sangre y el vallenato por los dedos. Es rey y cuando abre el acordeón uno entiende por qué Carlos Vives dice que es todo lo que está bien en Colombia. Porque este pelado nos recuerda que este país todavía tiene cosas que valen la pena celebrar.
El siguiente objetivo de Emiliano es ser rey juvenil. Lo que le sobra a su majestad es talento. Si quieren volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las puede ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Esperen Séptimo Día, engaños que se ocultan tras supuestos beneficios estarían afectando a algunos colombianos. Personas denuncian que aparecen con créditos que nunca aprobaron y ahora tienen graves consecuencias económicas. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.